Hola, ¿qué tal estamos, compañeros y compañeras? Bienvenidos a este módulo de Problem Solving estratégico. Igual algunas personas también lo conocéis con la idea de terapia breve estratégica. Sin embargo, sí que me ha gustado más el nombre de Problem Solving estratégico, ¿no? Que es como dentro de lo que nosotros planteamos, que son estrategias para resolver conflictos, parece que el Problem Solving estratégico nos lleva un poco a esa mirada de qué diferentes estrategias o qué análisis y estrategias relacionadas yo puedo aplicar ante los diferentes problemas de conducta y de convivencia. Creo que es un módulo muy pertinente porque nos da un pensamiento lateral, ¿no? Un pensamiento distinto, especialmente aplicable ante problemas de convivencia ante los cuales, o problemas de convivencia, ante los cuales las estrategias habituales, pues más basadas en normas o más basadas en establecimiento de límites o en compromisos o enfoques más emocionales, pues no han resultado satisfactorias, ¿no? Sino que todos esos intentos, más allá de resolver el problema, o la dificultad lo han complicado aún más, ¿no? Entonces, el problem solving estratégico viene a plantear alternativas totalmente diferentes que rompan un poco la dinámica actual del problema y promuevan pequeños cambios en esa dinámica que puedan ser el comienzo para desatascar una solución o una situación disfuncional, ¿no? Vamos a ir viendo, como siempre, lo que voy a hacer va a ser trabajar con vosotras, con vosotros estos contenidos, vamos a ver, estos contenidos que planteamos en la plataforma, ¿vale? Sí que igual nos lleva un poquito más de tiempo cuando lo trabajamos así conmigo, pero creo que es interesante, ¿no? Creo que es bastante interesante el que yo os cuente un poco cómo veo esta situación. Trataré de poneros ejemplos y tal, cómo veo yo este grupo de conceptos y de ideas o este planteamiento del problem solving estratégico. Bien, ante problemas, problem solving estratégico ante problemas de conducta y de convivencia. Vale, extraído de la intervención estratégica en los centros educativos, ¿vale? Este libro de Andrea Fiorenza y Giorgio Nardone, pues bueno, a Giorgio Nardone se le atribuye ser uno de los creadores del problem solving estratégico o terapia breve estratégica también llamada, ¿vale? Y en los últimos años, bueno, ha sido aplicada a diversos contextos, como el de las organizaciones humanas, el psicosocial o de intervención social, psicológica, y el de los centros educativos, ¿vale? El libro este que yo os planteo, pues bueno, pues sí que, a ver, os lo podéis leer, por supuesto, pero muchas de las cosas que aquí vamos a ver y que vamos a trabajar, las he sacado de ahí, ¿vale? Esta perspectiva, en vez de, bueno, esta perspectiva, ¿no? El problem solving estratégico, en vez de interesarse del porqué de algunos problemas de comportamiento y de relación, analizando por lo tanto sus causas, sus factores desencadenantes, pone el foco de análisis en cómo funcionan estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas asociadas a estos problemas? ¿Cómo funciona el problema en sí? ¿Qué hace que este problema sea tan persistente? Es decir, en vez de detenernos en tomar conciencia del origen de los problemas del alumnado, de un problema de un alumno concreto inmerso en un problema de conducta o de convivencia, ponemos el foco en qué soluciones hemos intentado para resolver ese problema con anterioridad y que han resultado disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Pues que en lugar de corregirlo, lo han complicado aún más. Entonces lo que haríamos aquí sería analizar todas las soluciones que se han intentado para analizar, para resolver un problema de conducta específico. Por eso decimos que es importante y que es bastante aconsejable ante situaciones o problemas de conducta en las que las estrategias o las técnicas habituales no han funcionado. Vale, analizamos todas estas soluciones o intentos de solución disfuncionales que en vez de corregir el problema lo han complicado aún más. ¿Vale? Qué interesante, ¿no? Y entonces a partir de ahí el modelo lo que nos dice es suspende todas esas soluciones o intentos de solución disfuncional y empieza a probar cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo que llamamos cambios de segundo nivel. Es decir,
Cambios de primer nivel puede ser hacer más de lo mismo. Bueno, he probado una norma, pero no, pero pruebo un límite. He probado una consecuencia que sea del tipo de un refuerzo negativo, pues pruebo otro refuerzo negativo. No estaríamos en cambios de estrategia, pero cambios de mismo nivel o nivel 1, ¿no? Aquí lo que se busca es un cambio sorprendente, totalmente distinto, un cambio en U, que implique un planteamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces voy probando y voy viendo si eso mejora o empeora el problema, ¿no? Y si veo que esa nueva estrategia funciona, pues la mantengo. Y si veo que esa estrategia sigue sin funcionar, ¿vale? Pruebo otra diferente, ¿vale? Si es verdad que hay que esperar un poquito a que los efectos de la estrategia puedan dar sus frutos, ¿vale? A veces es lo que puede ocurrir cuando ponemos en marcha una estrategia es que inicialmente no veamos los resultados, tenemos que esperar un poquito a ver si realmente está funcionando o no, y también lo que es normal que ocurra es que dentro de esos avances pues haya pequeños avances, de repente haya pequeños retrocesos y vuelva a haber nuevos avances hacia arriba, ¿vale? Tengamos calma, pero si vemos que realmente esto no mejora el problema, pues volveríamos a cambios de estrategias, ¿no? Bien, ese es el planteamiento que nos da el problem solving estratégico. Vamos a ver, vamos a introducirnos un poquito a él, yo creo que va a ser un módulo interesante en el que vamos a ver unas ideas sobre el problem solving estratégico y vamos a ir viendo las diferentes etapas del proceso del problem solving estratégico, ¿vale? Que iría desde la definición del problema, la definición de objetivos de la intervención, es decir, cuál es el problema, tendría que analizarlo, que definirlo, luego veremos, definimos qué es lo que se pretende conseguir, súper importante, ¿no? Porque a veces tratamos de mejorar el problema y a veces tenemos una nebulosa de aquello que queremos conseguir, ¿no? O a veces tenemos objetivos que son poco realistas y que muchas veces generan frustración, ¿no? Es que yo quiero que este problema desaparezca del todo. Hombre, pues igual es difícil pasar de 0 a 100, ¿no? Es pasar de un alumno que tiene yo que sé, una conducta muy disruptiva, pasar a que sea un 10, ¿no? Yo creo que ahí hay que un poco rebajar expectativas y ver unos objetivos que sea posible, bueno, avanzar, ¿no? Yo creo que eso es importante, ya lo veremos más adelante cuando hablemos de objetivos de cambio mínimo. Yo creo que es uno de los elementos que a mí más me gustaron la primera vez que puse en práctica el problem solving estratégico. Sí que me gustó bastante los objetivos de cambio mínimo, ¿no? Porque muchas veces creemos que la manera de cambiar un problema es buscar la resolución total de ese problema y a veces eso genera frustración, genera bloqueo en quien pone la estrategia y en quien es susceptible de cambiar. En cambio, la estrategia de pequeños cambios lo que hace es que sea mucho más fácil marcarme objetivos que generen cambios reales y a partir de ahí poner en marcha una dinámica de cambio a través de refuerzos positivos, oye, que bien ha ido esto, y ir haciendo pues ese efecto bola de nieve o ese efecto avalancha en el que un pequeño cambio me puede llevar a otro, me puede llevar a otro, y así rompemos esa resistencia a cambiar que está, ¿no? Que es tan definitorio de estos problemas de conducta de los que hablamos, ¿no? Bastante persistentes y en el que las vías o estrategias habituales no han funcionado. Vale, y luego una parte muy importante, ¿no? Aparte de los objetivos, luego analizaremos o definiremos las soluciones intentadas que hemos tenido, que hemos generado, que nos ayudarán a ver qué cosas, pues está claro que han complicado el problema, ¿no? Y habría que buscar una nueva línea de acciones dejando de lado todas aquellas que han complicado el problema. Pero lo veremos porque también es interesante. Y luego, joder, otro punto que yo creo que gusta bastante, a mí me gusta bastante, en los centros educativos también gusta bastante, es que el problem solving estratégico nos da una batería de estrategias concretas y específicas a aplicar ante diferentes problemas de convivencia, ¿no? Algunas de las que, fruto de ese buscar nuevas estrategias de cambios de segundo nivel que rompan con lo que hemos hecho hasta ahora, pues hay algunas que ya, bueno, pues se han probado y han resultado interesantes. Lo vamos a ver todo esto, ¿vale? Vamos a empezar.
Introducción al problem solving estratégico. Lo que decíamos, en vez de interesarnos en el porqué de algunos problemas de comportamiento y relación, analizando sus causas, sus factores desencadenantes, tratando de trabajar respecto de esas causas, pone el foco en el funcionamiento de estos problemas. ¿Y qué es lo que hace que estos problemas sean tan persistentes? ¿Vale? Bien. En vez de detenernos en tomar conciencia del origen de los problemas del alumnado, hay qué le pasa a la familia, que tiene esto, que tiene tal, que es nuestra tendencia natural, ponemos el foco en aquellas soluciones nuestras que hemos intentado para resolver el problema y que han resultado disfuncionales. Es decir, disfuncional en el sentido de que, lejos de corregirlo, lo han complicado aún más, ¿no? Interesante, interesante perspectiva. Vale, claro, esto se ve muy bien con la fábula del mulo y el tronco, ¿no? Y era un mulo, el cuento nos habla de un mulo que al atravesar con su carga de leña habitual el camino desde la granja a la cabaña, en el monte se encontró el camino bloqueado por un enorme tronco que impedía el paso, ¿no? El mulo, tras un pequeño momento, se desanimó, comenzó a empujar el grueso tronco con la cabeza, que sin embargo permanecía allí sin moverse un solo centímetro. Claro, entonces el mulo, bueno, pues decidió intensificar sus intentos, tomando carrerilla y dando cabezazos al tronco con más fuerza. Cabezazos que cada vez eran más violentos según se repetían sus intentos, lo que llevó al mulo a morir debido a su rigidez y su terquedad, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos puede decir muchas cosas, ¿no? Nos puede decir cómo muchas veces nosotros ante una complejidad tratamos de hacer más de lo mismo, seguimos insistiendo en soluciones que vemos que no están funcionando y poco a poco van generando una problemática más grande como la que se encuentra este mulo al final muriendo debido a su rigidez y terquedad, ¿no? Parece que le hacía falta un pensamiento lateral, un cambio de estrategia diferente, ¿no? Podía haber utilizado estrategias del mismo nivel, ¿no? Nivel 1. Pues oye, empujarlo con la cabeza, empujarlo con las patas, empujarlo con algo que se encuentre, ¿vale? Pero estaría dentro del mismo nivel de estrategias que si hubiera utilizado tal vez un pensamiento lateral, hubiera cogido por otro camino, ¿no? Bien, ahí vemos esta idea. Vale, pasos del problem solving estratégico, muy importante. Definición del problema, definición de objetivos de intervención, definición de las soluciones intentadas y definición de las estrategias, ¿vale? Vamos a ir poco a poco entrando un poco en las claves, luego pondremos algunos ejemplos y tal. Sí, ejemplos de análisis del problem solving, algunos ejemplitos más que tengo por ahí y estrategias. Bien, definición del problema, interesante, ¿no? Primera fase del problem solving estratégico. Un primer e indispensable estadio para la construcción de la solución lo representa una clara y específica definición del problema a resolver. Vale. A menudo nos encontramos ante definiciones nebulosas del problema con muchas generalizaciones, planteamientos subjetivos que no ayudan a la comprensión de aquello que realmente sucede en el interior del sistema de interacciones. Esta palabra que se nos quede, ¿no? Cómo interactúan o cómo está funcionando el problema en el sistema de interacciones. Como nos decía Kinney en 1983, lo que verdaderamente interesa es el funcionamiento concreto del problema en su proceso de manifestaciones observables y en sus reglas, lo que observamos, ¿no? Así podemos observar, no decir, oye, es que el perro es muy malo y entonces el gato se siente acorralado y claro, y es normal que se defienda, no. Lo que vemos es que cuando el perro avanza, el gato retrocede y posteriormente el gato avanza y es el perro el que vuelve a retroceder y así parece que están inmersos en una danza y en un baile que cuando uno avanza el otro retrocede, ¿no? Eso sería el funcionamiento del problema respecto de las dinámicas que observamos, ¿vale? En la fase de definición del problema podemos utilizar una serie de reflexiones para obtener información específica respecto al problema, ¿no? Según nos plantea Nardone. Preguntas, ¿qué se identifica como problema? Bien, aquí sí que a riesgo de etiquetar ya el problema, pero bueno, sí que podríamos utilizar, bueno, pues creemos que es un problema de agresividad, o creemos que es un problema de conducta desafiante, o que es un problema de conducta disruptiva, o que es de conflictividad, de violencia, de acoso escolar. ¿Qué tipo de problemática es la que tenemos, ¿no?
Una segunda pregunta sería, ¿qué tipo de comportamiento se observa en el problema? Vale, secuencias de comportamiento observable, patrones específicos y repetitivos de comportamiento, etcétera, ¿no? Luego lo vemos con algún ejemplito. ¿Con quién se manifiesta y con quién no se manifiesta el problema? ¿Vale? Perfecto. Entender las dinámicas relacionadas del problema, los actores implicados en su nivel de protagonismo, los efectos de sus acciones y sus reacciones, ¿no? Pues ahí tenemos preguntitas para hacer diferentes análisis. Parece que hacemos un etiquetaje de una definición genérica del problema, analizamos qué tipos de comportamientos específicos observamos, cosas que se repiten, ¿vale? Como el perro y el gato, tomar eso de referencia. Con quién se manifiesta y con quién no se manifiesta el problema también es importante, ¿vale? Lo que decimos, actores, nivel de protagonismo, efectos de las acciones y reacciones en el uno y el otro. Seguimos con el gato y el perro. ¿Dónde y en qué situaciones aparece? Nos da la dimensión espacio-tiempo y completa el cuadro del problema, ¿no? A veces es un problema de relación que aparece en clase, ¿no? Y que no aparece en el aula. Y o sea, que no aparece en el patio, yo qué sé. O aparece fuera del centro escolar, o no aparece dentro del colegio. Importante, ¿no? Ese nivel. ¿Con qué frecuencia e intensidad? Estamos hablando de una dificultad coyuntural, de una situación más enquistada. Aquí estaría el clásico de una o dos veces por semana, todos los días, etcétera, ¿no? Rara vez. Bien, vale. Aquí sí que, por ejemplo, tenía yo, bueno, pues algunos ejemplitos de estos cuando apliqué con unos alumnos ayudantes todo este lío y sí que tenía algunos ejemplos por aquí, ¿vale? Problem solving, ejemplos de análisis del problem solving estratégico. Vamos a ver alguna cosita de estas. Presentación desde la diapositiva actual. Vale. Mira, primero A, y aquí parece que me dicen, yo esto lo hago con los alumnos ayudantes y mediadores, ¿eh? Lo utilicé. Pues ya sabéis que al final la buena oportunidad que tenemos también en el ámbito educativo es que, joder, muchas de estas cosas, joder, las podemos probar, ¿no? Con nuestros alumnos, etcétera, ¿no? Y eso sí que os va a dar mucha capacidad y mucha competencia a la hora de desarrollar habilidades, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy interesante, hombre, siempre con medidas, sabiendo lo que hacemos, ¿no? O sea, pero yo qué sé, si yo tengo buena intención en escuchar a alguien o en ayudarle y tal, pues bueno, evidentemente las cosas pueden salir bien. No, porque a veces sí es verdad que se plantea también el tema, ¿no? Ojo, y es bueno que conectar emocionalmente con los alumnos, no es bueno, deja de ser. Hombre, yo creo que al final somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos, el yo preguntar a alguien, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? Si veo que esa persona necesita que la acompañe emocionalmente, acompañarle, ¿no? Yo creo que no entra dentro de la profesionalidad, entra dentro de la humanidad de las personas y de lo que aprendemos como seres sociales que somos. Otra cosa es que le haga una intervención de la leche con un problema que tiene, tal cual, o que fuerce y que piense, diga, no, como es bueno el desahogo emocional, pues voy a forzar a que esta persona hable de un tema que se ve que no quiere hablar, que no está preparada emocionalmente para abrir esa puerta o abrir ese melón, y yo insisto porque me han dicho que la ventilación, el desahogo emocional es bueno y tal, ¿no? Sí, no hay que forzar a nadie, evidentemente, aunque el desahogo emocional sea bueno, aunque tal, ¿no? Yo creo que esto somos seres humanos, ¿no? Y la persona, pues oye, ya ve si se puede dirigir, si no se puede dirigir, etcétera. Pero bueno, me voy por las ramas, como siempre, pero yo creo que son temas importantes, ¿no? No hay que tener miedo. Y luego hay otro tema, ¿no? Os digo porque este es un tema que me preguntan habitualmente. Ayer estuvo también de un centro de formación profesional, temas de prácticas, una educadora, una profesora y tal. Luego estuve dando también en un instituto, joder, a 80, 90 profesores y profesoras clase, y era un tema como muy recurrente, ¿no? O sea, emociones sí, emociones no, en el contexto del aula. Hombre, yo lo que creo es que tú meterte en camisas de once varas de problemas que no están dentro del contexto del aula, pues es un tema más delicado, que lo podemos hablar y no hablar y ver ese tema familiar, cómo yo te acompaño, cómo te ayudo, cómo no, cómo sí. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o estar preparados o no estar preparados, o creer que es mi ámbito o no lo es, ¿vale? Bien, a mí no me gustan las cosas blancas o negras, hay que ver cada situación concreta, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y otra cosa es que me digáis las emociones que se producen como parte de la convivencia escolar o como parte del proceso de aprendizaje. Evidentemente, la inteligencia emocional tiene que estar ahí. Estamos ya en el año 2004 en el que tenemos superado que el aprendizaje
tiene que ver con aspectos afectivos, con aspectos emocionales y tiene que ver con aspectos cognitivos. Como yo no sea capaz de gestionar la emoción, el sentimiento, la motivación de mis alumnos y mis alumnas y la superación de bloqueos emocionales que están en el proceso de aprendizaje, mal vamos. Y si todavía seguimos pensando que yo como educador o educadora o profesor o profesora respecto de las nuevas generaciones únicamente tenemos la obligación de enseñarles una materia teórica, yo creo que nos estamos dejando algo. Sinceramente, creo que nos estamos dejando algo, ¿vale? Yo creo que también hay un espacio de convivencia. Somos líderes de grupos de chicos, de chicas con una responsabilidad respecto de su crecimiento, de su madurez, respecto de su convivencia emocional y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? No se trata de pasarnos la patata caliente si se educa en casa o se educa en el colegio. Yo creo que cuando está en el colegio hay que educar en el colegio. Yo creo que en casa hay que educar cuando se está en casa, ¿vale? Y creo que esa educación es emocional. Y además, además de la lengua, no quiero poner a nadie, porque siempre parece que a los de matemáticas, siempre digo, además de dar matemáticas, ¿no? Dicen, joder, siempre metiéndote con el de matemáticas. Además de dar inglés, de dar francés, de dar cualquier asignatura, que es fantástica, estupenda y súper necesaria, y no lo digo, no lo digo con retranca, o sea, es súper necesaria, pero es verdad que aparecen otros aspectos que son los educativos, los emocionales, si quieres los relacionales, o sea, están 20, 25, 15, 30, 32 chicos en una clase, chicas, entre ellos relacionándose, hay un bienestar emocional, hay unas necesidades sociales, emocionales, afectivas, no podemos vivir al margen de eso. Tenemos que tener habilidades para eso. Visto de otro punto de vista, el educador o la educadora tiene que tener habilidades relacionales porque se tiene que relacionar con un grupo y tiene que ser líder de ese grupo, si lo quieres ver desde ahí, y habilidades más técnicas y más sustantivas para ser capaz de dar su materia, ¿vale? Me estoy liando mucho en todo esto, pero bueno, tal vez necesitaba decirlo. Vale, definimos el problema, ¿no? Y yo aquí, fijaros qué tablita más chuli os he hecho para utilizar el problem solving estratégico. ¿Cuál es el tipo de problema? Y decían, bueno, falta de implicación en los estudios, ¿no? Me decían, en los ICAS en la Montaña, fíjate, los alumnos ayudantes en euskera. Comportamientos observables. Bueno, pues claro, yo les pido a ellos que me digan qué es lo que se ve. Se distrae hablando en clase con otros compañeros, llega a clase sin los deberes y manifiesta que no sabía qué tenía que hacer. Llega tarde del recreo, etcétera, ¿no? ¿Dónde ocurre? En clase, en el patio, fuera del cole, etcétera. Me dice en clase y en casa. O sea, me lo definen ahí. ¿Con quién y con quién no ocurre? Fijaros, ¿eh? Ocurre en casi todas las clases, especialmente las que son de atender a las explicaciones de los profesores frente a las de trabajo en el aula. Bueno, pues hemos definido un problema en base a todo esto, ¿vale? Vamos a seguir con la presentación. ¿Dónde estábamos? Vale, problem solving estratégico. Después de definición del problema, que tendríamos ya, bueno, pues una definición de cuál es ese problema, ahora lo que marcaríamos serían los objetivos de intervención. Claro. ¿Qué es definir objetivos? Ya tenemos un poco el problema, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no? Analizo el problema, pienso en el problema, ahora pienso en los objetivos. Y vamos a ver qué nos dice el problem solving estratégico. Nos dice, definir objetivos implica ponernos una meta capaz de centrar los propósitos y esfuerzos de la intervención de una o un conjunto de personas en la transformación de un problema de convivencia o conflicto, ¿no? Claro, aquí también, evidentemente, el claustro, el equipo, está claro que todos tenemos que ir en la misma línea y remar, porque como bien sabemos, a veces la falta de cohesión también se produce, como es normal, ¿no? En los adultos, en una organización humana, y entonces cuando uno va por un lado, el otro va por otro, ¿no? Yo creo que aquí sí es importante que todos marquemos unos objetivos de intervención comunes. Fijaros qué interesante ya solo esto, ¿no? Ante un problema, cómo nos reunimos y cómo planteamos unos objetivos concretos y cómo vamos todos con una línea de actuaciones coherente y similar que entre unos y otros probablemente seamos capaces de generar una grieta
a partir de la cual generar pequeños cambios, ¿vale? Definir objetivos implica ponerles una meta capaz de centrar los propósitos y esfuerzos de la intervención de una o un conjunto de personas en la transformación de un problema de convivencia, conflicto o de conducta. Un grupo de personas sin objetivos especificados respecto a un problema son como soldados que siguen marcando un paso, permaneciendo siempre en la misma posición. Trabajar con un objetivo bien definido es como ponerse a trabajar delante de un puzzle, manteniendo en nuestra mente la imagen completa. En caso de una inadecuada formulación de objetivos, lo que falta es la posibilidad de comprender el recorrido que se ha de seguir. ¿Cómo sería nuestro proceder en un puzzle si la imagen no estuviese clara o bien enfocada, ¿no? Claro, interesante, ¿no? Si yo no sé dónde quiero llegar, ¿no? No puedo ver la imagen del puzzle, los pasos que van a dar van a ser bastante erráticos, ¿no? El objetivo es bastante importante, ¿no? A veces no caemos en la cuenta y lo damos por sentado, ¿no? Y empezamos a trabajar y a veces generamos cambios, generamos mejoras, ¿no? Pero ese objetivo parece que es importante, ¿no? El ver el puzzle acabado, la imagen del puzzle para saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Bien, todas nuestras acciones serían inciertas, así como nuestras posibilidades de controlar y verificar el resultado. Correcto. Vale, pero bueno, el problem solving estratégico nos dice que no es suficiente con formular objetivos, también es importante hacerlo bien. Por ejemplo, una formulación en negativo respecto de aquello que no se quiere resultará menos eficaz que una formulada en términos positivos. Ya lo sabemos, que tenemos que orientarnos hacia lo que queremos, porque la mente no es capaz de dibujar imágenes negativas. La mujer no planta una lechuga. ¿Vale? No penséis en un caballo morado. ¿Sí? Vemos cómo lo que nos queda es la imagen del caballo morado o la mujer que planta una lechuga. ¿Vale? Esto es importante. Tenemos que orientar hacia aquello que queremos, que deje de reaccionar agresivamente. No, que sea capaz de regular sus respuestas emocionales, o sea, ante situaciones que le generan frustración, ¿no? Por ejemplo, eso sería una definición en positivo. Bien, a la hora de trabajar en la fijación de objetivos, hay que trabajar con objetivos de cambio mínimo. Sí, nos dice en los objetivos Marte, objetivos SMART, que tienen que ser medibles, alcanzables y retadores. Sí, está muy bien todo eso. Tiene que ser alcanzable porque si no me genera frustración. Y tiene que ser retador para que me suponga una motivación. Pues nos dice el problema estratégico ante problemas que se han cronificado, ante problemas difíciles. Tienen que ser objetivos de cambio mínimo. Esto yo lo he hecho un montón de veces y es una de las cosas que me ha rechifleteado del problem solving estratégico. ¿Cómo voy a pedirle yo a un chaval o a una chavala que está en la calle todo el día liándola o haciendo comportamientos que dañan su salud o tal? ¿Cómo le voy a pedir que estudie todos los días 5 horas delante del libro, que a partir de ahora pruebe todas? Se va a generar una frustración que no va a ser capaz de desarrollarlo. Lo que yo voy a buscar es un objetivo de cambio mínimo. ¿Cómo pongo en funcionamiento una dinámica de cambio, ¿no? Una pequeña bolita que empiece a caer por la montaña y que poco a poco un cambio lleva a otro cambio, un cambio lleva a otro cambio y vayamos generando poco a poco una gran pelota de nieve, ¿no? Qué interesante, claro, yo digo, bueno, pues mañana vas a estar delante de los libros, en casa. Pero no estudies, ¿eh? No vayas a estudiar, no vaya a ser que te canses. Lo único que quiero es que estés 20 minutos. ¿Vale? Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Muy bien, ha sido capaz la leche. Bueno, mira, así como raro, tal, ¿este qué me dice? ¿No? Y luego dices, bueno, pues venga, vamos a ver si conseguimos generar un hábito. El hábito nos dicen que está en las 3 semanas, más o menos. Pues venga, vamos a ir poco a poco reforzándole para que vaya generando pequeños cambios, ¿no? ¿Vale? Todo eso es súper importante, ¿no? Todo eso es súper importante porque en la medida en que puede ser interesante esta estrategia que como yo os la he planteado, ¿eh? A veces puede ser un poco más realista, puede ser, venga, va a estar toda la semana delante el libro, pero bueno, por lo menos solo vas a apuntar lo que hay que hacer en la agenda, no me importa que hagas esto, pero vamos a ir poco a poco.
Vamos a ir poco a poco y vamos a generar refuerzos positivos ante lo que va haciendo. Vamos a aumentar su satisfacción, su sensación de autoeficacia, ¿no? Con pequeños cambios. Fijaros, ¿no? Y poco a poco, a través de ese refuerzo positivo y de esos pequeños cambios, probablemente consigamos cambios mayores, ¿no? Objetivos de cambio mínimo, muy interesante. Bien, Milton Erickson, uno de los mayores inspiradores del pensamiento estratégico, gracias a pequeños e inadvertidos cambios, llevaba a una persona hacia reestructuraciones más profundas. Claro, esta forma de proceder en el problem solving estratégico, según Hoffman, confiere economía a la intervención, ya que a través de un pequeño cambio somos capaces de producir un gran efecto. De hecho, ha sido suficiente con insertar pequeños cambios dentro de un problema que persistía en el tiempo para observar mejoras sustanciales y resolver con rapidez los problemas presentados. Esos son los paradigmas con los que se mueve, impresionantes, impresionantes desde el punto de vista teórico. Esos son los paradigmas respecto a los que se mueve la terapia breve estratégica o el problem solving estratégico, que ha sido validado en muchos contextos sociales, interpersonales y profesionales, ¿no? Súper interesante. Bien, el objetivo no es intentar, por lo tanto, al marcar objetivo resolver todas las diferencias, sino poner en movimiento la dinámica de cambio. A mí yo creo que para mí, esto ya es una máxima, ¿no? En la manera que yo entiendo los problemas, ¿no? Fijaros que dentro de la mal llamada resolución de conflictos, también hablábamos de transformación de conflictos, ¿no? Entendiendo que las cosas no vuelven al punto cero, ¿no? Sino que siempre hay una transformación adelante, hay un movimiento, ¿no? Que puede ser en constructivo o puede ser en destructivo, ¿no? La estrategia de los pequeños cambios nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice, genera un pequeño cambio en el sistema, genera un pequeño cambio para que genere una nueva inercia en el sistema. Esto en una resolución de un conflicto quiere decir, tal vez no tenga que cambiar a todos los integrantes de ese problema para poder generar un cambio en una dinámica. Tal vez pueda analizar quiénes son las personas que más fácilmente puedan cambiar. Tal vez en otras, que es más difícil que cambie, pueda aplicar pequeños cambios y menos perceptibles, ¿no? Y cómo empieza a generar un cambio o una transformación en la dinámica. Muy interesante, ¿no? Súper interesante. Vamos a ver definición de objetivos de la intervención. A ver qué nos hicieron estos chicos y Carlos Lagunchalles, alumnos ayudantes. Vamos a ver qué tenemos por aquí dentro de el tema de objetivos, ¿no? Vale, yo aquí lo que les ponía era ¿qué se quiere conseguir? Que lo pongan en positivo y objetivos de pequeños cambios, ¿vale? Bien. Claro, y ellos me decían, bueno, pues, joder, aumentar su nivel de trabajo en las asignaturas más prácticas en las que se concentra mejor, ¿no? Bueno, vale. Fijaros, pequeños cambios y en positivo, ¿no? Dos ideas, pequeños cambios y en positivo. Pim, pam, pim, pam. Fijaros, ¿eh? Dos ideas que están en el esquema. Aumentar su nivel de atención al menos 15 minutos en las asignaturas que le exigen más nivel de concentración. Claro, ¿no? Y a partir de aquí, conseguir que permanezca en casa delante del libro. No, yo creo que este no era el de los alumnos ayudantes, este era un chaval con el que estaba yo trabajando, ¿vale? Dentro de programas de coaching que hago también en los centros educativos y eso, ¿vale? Tipo el aula de convivencia, tipo estas historias. Bueno, yo antes sí hacía aula de convivencia y eso y trabajaba de todo tipo de conflictos de esto, de mediaciones, de a nivel de cambio de conducta a nivel individual. Y luego sí que hice, joder, después de 15 años ya, haciendo, como quien dice, coaching a través de todas las herramientas que me he ido creando durante estos 16 años. Y luego me hice un curso de coaching que sí que me gustó, ¿no? Muchas cosas sí las hacía. Lo hice en conjunto con un programa de terapia breve estratégica. Y han sido, bueno, eso y el mindfulness han sido las tres áreas en las que después de 13, 14 años dedicándome a esto me he formado, ¿no? Yo creo que necesitaba, siempre he leído mucho, he leído mogollón de libros y tal, y me he autoformado siempre mogollón, y luego he puesto mucho en práctica y tal. Pero es verdad que estas tres últimas, me han abierto cosas, sí me han abierto. La terapia breve estratégica, cada vez que me acerco a ella, me da nuevas maneras de visualizar un problema. Sí me las da. El coaching también me ha dado herramientas nuevas y una visión importante desde el estado actual al estado deseado, a los objetivos, a las acciones, a dinámicas que pueden estar ahí, que me han resultado muy interesantes, ¿no? Para ir incorporando en mi manera natural de trabajo. Sí que me han parecido interesantes, ¿vale?
Vale, conseguir que permanezca en casa delante del libro de lunes a jueves, de 3:20 a 14, al margen de su aprovechamiento, ¿no? 21 días de cara a crear un nuevo hábito. Vale, pues aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos pequeñas estrategias para ir reforzando pequeños objetivos para que en la medida en que se puedan producir, ir reforzando positivamente y que este alumno tenga una sensación de autoeficacia, ¿no? Bien, eso sería lo que decimos con objetivos de cambio mínimo y en positivo, ¿vale? Bien, vamos a ir hacia definición de soluciones intentadas desde la diapositiva actual. Aquí tenía algún ejemplito, ¿no?, de los que suelo trabajar de soluciones intentadas disfuncionales. Vamos allá. Qué interesante este módulo, ¿verdad? Igual lo parto en dos, ¿eh? El primero explicamos un poco el problem solving estratégico y en el segundo, si os parece, veremos las estrategias, porque si no es mucho es mucho rollo. Yo creo que va a ser más interesante que ahora planteemos el modelo y que en un segundo vídeo os vamos a ver las diferentes estrategias concretas de aplicación del problem solving. Yo creo que lo vamos a digerir todos mejor, yo os lo voy a dar con más ganas y vosotros podréis acceder a estos dos niveles. Fijaros, en la fase de definición de soluciones intentadas disfuncionales se estudian atentamente todas las tentativas o los intentos puestos en funcionamiento para intentar resolver el problema de conducta, de convivencia o conflicto, ¿vale? Qué interesante, ¿no? Analizar qué soluciones hemos llevado a cabo. Son precisamente, fijaros, porque este también es un paradigma, súper interesante, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Son precisamente estas soluciones intentadas disfuncionales las que han promovido la actual configuración del problema o conflicto, así como su escalada. Toma ya. Es decir, que una dificultad se convierte en conflicto por las soluciones intentadas disfuncionales que hemos puesto en práctica y que lejos de solucionar la situación lo han complicado aún más. A ver, esto como resolutor de conflictos, lo que yo diría sería, vamos a ver, diría que hay una diferencia, surge, ¿no? Es un momento de inicio de un conflicto y entonces genero soluciones disfuncionales que son como la lucha posicional o la competitividad o el enfrentamiento y eso, lejos de resolver el conflicto, lo ha enconado aún más, ¿no? Vale. Entonces, claro, yo tendría que observar y ver que el ser impositivo, en este caso, no me ha ayudado y que debería haber, bueno, probar otro tipo de estrategias. Como no seguir como el mulo, ¿no? Bien, son precisamente estas soluciones intentadas disfuncionales las que han promovido la actual configuración del problema conflicto así como su escalada. En este punto conviene resaltar la diferencia entre dificultad y problema. Correcto. Desde esta perspectiva, el problema puede entenderse como el tratamiento fallido de una dificultad. Fish et al. 1983, ¿no? 1983, 1983. Bien, el efecto bola de nieve. Son las intervenciones que nosotros hacemos para tratar de resolver una dificultad la que construyen aquella situación llamada problema que luego necesita una solución. Toma ya. Pedazo de concepto. Para que las dificultades se conviertan en problemas es necesario que se den dos condiciones. O que la dificultad se afronta de un modo inadecuado, o que ante la persistencia de la dificultad se aplica más de la misma solución, cabezazos frente al tronco. ¿Ah? Entonces, muchas veces se crean un problema porque esa dificultad, me he equivocado en el planteamiento y lo que he hecho ha sido, por ejemplo, en la resolución de conflictos me he puesto muy positivo, muy competitivo cuando debería haber sido colaborativo, ¿no? O he sido muy colaborativo, he cedido mucho cuando debería haber sido más impositivo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Pues estamos un poquito aquí, ¿no? Estamos hablando de la definición de las soluciones intentadas, ¿vale? Voy a volver aquí, que he salido de aquí. Ay, 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 ay. Muy interesante este problem solving, ¿eh? Yo sí que, claro, yo a veces parto de la base. A ver, todo esto lo tenemos que tener, ¿no? Es decir, ¿cómo opero yo con todo esto? Joder, todas las estrategias que estamos dando en el curso y tal, todas no me las voy a saber de memoria. O sea, está claro. O sea, hay unas que son más estrategias, que es decir,
¿Qué puedo hacer ante un problema? Que yo las guardaría todas, porque cada vez que tenga un problema, joder, pues las voy revisando. Por ejemplo, las del problem solving estratégico son súper interesantes. O los esquemas de escucha activa, o de mediación, o de negociación, ¿no? Yo creo que son temas que, que son importantes tener, ¿no? Y decir, oye, pues voy a poner en práctica esto, porque creo que es un tal. Y no pasa nada como lo hagamos. Yo creo que lo importante es que reflexionemos qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Que todo esto funciona, es evidente que funciona, porque no solo yo, además de yo, durante todos estos años lo pongo en práctica, es mi trabajo, muchísimas personas lo ponen en práctica, ¿vale? O sea, es una realidad que funciona. Pero es verdad que tenemos que adecuar, ¿no?, las herramientas a la realidad que tenemos, a nuestro estilo propio, probar estrategias y ver cuáles nos han funcionado, cuáles no, cuáles nos encajan más con nuestra manera de ser, cuáles menos, pero está claro que en ese camino hay un crecimiento, ¿no? Y lo que quiere este programa, que a veces, pues tal vez no soy capaz de explicarlo de la mayor manera cuando no se llega a entender, ¿no? Pero lo que busca es una transformación, ¿no? El que yo sea un facilitador, como lo que yo soy dentro de vuestro contexto, que tenga herramientas, habilidades, que pueda echar mano de ellas, ¿no? Más allá de una receta mágica que me sirva en todos estos momentos. Pero bueno, bien, ya vemos cuál es el paradigma, que es un paradigma interesante, ¿no? Es una manera de observar la realidad que es interesante, ¿no? Hay muchas, no es la única, pero es una que en base, si yo la observo así, me van a salir un conjunto de estrategias y eso me va a ayudar. La dificultad se afronta de un modo inadecuado. Ante la persistencia de la dificultad, como el mulo, pin, 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 le damos más. A modo de esquema tendríamos que la dificultad se convierte en problema con las soluciones intentadas disfuncionales. Por ejemplo, cuando la dificultad se afronta de un modo inadecuado, ¿no? Pues ahí tendríamos que se interviene cuando no se debería. No tenía que haber hecho nada porque el problema por sí solo iba a ir a su resolución y lo estoy alimentando con mi propia intervención, ¿no? Puede ser una manera en que la dificultad se convierte en problema. No se interviene cuando se debería. Se nos está haciendo la bola más grande y teníamos que haber marcado un límite, teníamos que haber actuado, teníamos que haber hecho y no se ha intervenido y eso pues ha pasado de la dificultad al problema. Esa es la típica, ¿no? Es que no se educa, no se hace, no se responde y se ha creado un bicho, ¿no? Pero también a veces alimentamos más el problema, ¿no? Le estamos dando ese refuerzo en el nivel uno, en el tipo solución uno, ese refuerzo que hace que siga con la conducta que queremos eliminar, ¿no? A veces se interviene de forma equivocada. Pues sí, pues nos hemos equivocado, o la hemos liado, o teníamos que haberlo abordado de otra manera. Os lo digo en el ejemplo, tenía que haber sido colaborativo cuando he sido competitivo, tenía que haber sido más competitivo e impositivo cuando he sido colaborativo. Claro, ahí está la clave también, ¿no? Tener una flexibilidad y un dinamismo y haber acertado en la mejor manera de abordarlo. ¿Vale? Y luego también, como el burrito, ¿no? Cuando no se consigue resolver la dificultad y se sigue insistiendo en el mismo tipo de solución, ¿no? Vale, pues veo que no, como me ha funcionado en el pasado, pues mira, chico, pues sigo ahí dándole a esto porque creo que es la manera y es la manera y es la manera y en todas ellas llegamos a la situación problema, ¿vale? Bien, soluciones intentadas. Los contextos educativos proporcionan muchos ejemplos. Mira, vamos a ver este ejemplito, lo tenemos aquí. Los contextos educativos nos dan muchos ejemplos de dificultades tratadas de forma inadecuada. No porque lo hagáis mal, sino porque hay un montón de chavales y hay un montón de situaciones de conducta, ¿vale? Vamos allá. El profesor, aquí la situación es que el profesor, ante los fracasos escolares del niño, convoca a la familia para informarla de ello y para intentar comprender. Aquí el educador se entera de que a causa de las obligaciones laborales de los padres pasa mucho tiempo solo. El profesor entonces trata de aliviar las carencias afectivas del niño y decide dedicarle la máxima atención. Sin embargo, paradójicamente, mientras más trata de ayudarle con continuas atenciones e interés, menos obtiene en relación con el aprovechamiento escolar. Sí, yo esta la he visto, ¿no? Estoy viendo, estaba dando un taller en cuarto de primaria o en quinto de prevención del acoso escolar, no recuerdo ya bien, y de repente pues sale un niño de primero, de segundo, llorando, tal, así, enrabietado, y bueno, y poco a poco me dijeron lo mismo, ¿no?
O sea, estaba el andereño con la profesora, con él solo y tal, dándole cariño, dándole apoyo, pues porque evidentemente sabía que tenía también problemáticas en casa y lejos de solucionar el problema, pues el problema lo tenía ahí enconado y enquistado, ¿no? El profesor, en este ejemplo, trata de aliviar las carencias afectivas del niño y le dedica la máxima atención. Sin embargo, paradójicamente, mientras más trata de ayudarle con continuas atenciones, menos obtiene en relación con el aprovechamiento escolar. Este intento de solución se presenta como un mantenedor del problema. Toma ya. La fase de investigación de las soluciones intentadas representa la fase esencial y central del enfoque estratégico. Esta fase sirve para comprender cómo se ha formado el problema y sobre qué tipo de interacciones o de comportamientos se está manteniendo, ¿vale? Bien, definición de estrategias, ¿eh? Aquí llegamos a... No, bueno, sí, no, todavía no vamos a llegar aquí. Vale, vamos a ver el cuadrito que estábamos viendo antes. Ya hemos visto ahí el profe como mantenedor del problema desde la diapositiva actual. Vale, estamos aquí, ¿no? En los objetivos ya habíamos marcado del chaval, de cómo, bueno, cambios de cambio mínimo. Soluciones intentadas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para tratar de solucionar el problema de este chaval, de falta de implicación en los estudios? Pues máxima atención por parte de algunos profesores para tratar de paliar carencias afectivas del chico en casa. Vale, vale. Bien. Tenemos un cuadro, ¿no? Ya tenemos un cuadrito de qué es el problema, de cuáles son los objetivos y de qué se ha hecho hasta ahora para tratar de solucionar el problema. ¿Sí? Podríamos ampliarlo más, ¿vale? De soluciones intentadas que se ha hecho preguntando a unos, a otros. Pero bueno, para que veáis un poco la dinámica, ¿vale? Estrategias de trabajo. Aquí tendríamos suspender las soluciones intentadas disfuncionales, no prestándole más atención que al resto, que parece que han funcionado como un mantenedor del problema, con el objetivo de producir un pequeño cambio en el chico que busque vías alternativas de recuperar la atención perdida, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice las estrategias del problem solving estratégico. Bien, estamos en esta definición de estrategias. Vamos allá. Definición de estrategias. Una estrategia representa un conjunto de tácticas y de maniobras ordenadas con el fin de obtener el objetivo preestablecido. Muy interesante. En nuestro contexto, el objetivo de una estrategia es hacer que el educador suspenda las soluciones intentadas disfuncionales implementadas hasta el momento que en vez de resolver mantienen con vida el problema. Bueno. 2. Introducir cambios de comportamiento que puedan desbloquear la situación dentro de las interacciones en las que el problema se manifiesta. Bien. En esta dirección han sido probadas con éxito una serie de estrategias para los problemas de conducta en el ámbito educativo que la investigación e intervención ha evidenciado, ¿vale? Las estrategias han sido construidas tomando como referencia estudios clínicos para los problemas de comportamiento y experimentadas en el contexto específico de los centros educativos y se presentan en el último apartado de este módulo, ¿vale? Así como en un documento adjunto con algo más de extensión. Entraremos a las estrategias, no, sí, os las contaré en otro vídeo, ¿vale? Que está guay. Bien, plan de acción. El objetivo de la estrategia del problem solving estratégico es suspender soluciones intentadas disfuncionales, implementadas hasta el momento que mantienen con vida el problema. Vamos a parar de hacer todo lo que estamos haciendo porque vemos que se está aumentando la complejidad del problema. 2. Introducir cambios en la estrategia que puedan desbloquear la situación. Aquí lo que se nos plantea es ir probando diferentes cosas e ir viendo qué resultados van generándose. Y en la medida en que vemos que puede haber una mejora, las mantenemos. Y en la medida que vemos que esa estrategia no es adecuada, la cambiamos, ¿no? Aquí la clave sería en ir viendo, claro, vamos a darnos cuenta, no vamos a pensar cómo un problema se va gestando, ¿no? Se va gestando con soluciones intentadas disfuncionales. Tenemos que darle un tiempo también para ver esa nueva actitud o esa nueva solución, qué efecto va produciendo evidentemente en la dinámica del problema. Si vemos que no, volvemos a cambiar de estrategia hasta que demos con una que va generando un cambio en positivo de la dinámica. Bien, paradigmas fundamentales que hay que considerar aquí. Que las estrategias deben ser adaptadas al problema específico y a la persona que presenta la dificultad. Evitar aplicar de manera rígida soluciones que han funcionado en otros contextos y con otras personas. ¿Vale? Bien. Delante de escasos resultados se debe cambiar la estrategia. Lo que decíamos. Si la estrategia se aplica adecuadamente, muestra efectos enseguida.
¿vale? Si esto no ocurre, predisposición a inversiones en U. Lo que os decía, si vemos que la estrategia no funciona, inversiones en U. Cambios de dirección, ¿no? Un cambio de dirección. De aquí para allá, algo totalmente diferente. ¿Vale? Importante. La elección de la estrategia debe procurar cambios mínimos, lo que veíamos en objetivos. Solo así se pueden superar las resistencias naturales que hay en las situaciones de cambio personal y social. Súper importante, ¿no? Buscar una grita en la que crear un cambio, ¿no? Ese efecto avalancha, ese efecto bola de nieve. Interesante, ¿vale? Lo que os decía, mira, si aquí os traía un poquito lo mismo, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? De las aulas. Yo hice este cuadrito, resumí el modelo en esto. Me parecía súper interesante, es que os lo digo de verdad, ¿eh? Hago tantas herramientas, estrategias, porque a mí me gusta mucho hacer herramientas. Esta herramienta a mí me parece la bomba lironda de la leche. O sea, tenéis el modelo del problem solving estratégico en un cuadrito. O sea, un instrumento de análisis que dices, defino el problema, qué comportamientos observo, con quién y con quién no ocurre, dónde ocurre, con qué frecuencia ocurre, vale, objetivos, los pongo aquí en positivo, de pequeños cambios, vale, soluciones intentadas, analizo las soluciones, qué se ha hecho hasta ahora para solucionar, qué soluciones han mejorado el problema, qué soluciones han empeorado, ¿no? Y a partir de ahí planteo estrategias de pequeños cambios, ¿no? Diferentes, lo que os decía, a las que no han funcionado, cambios de nivel 2. Chuli. Bien, vale. Falta lo mismo, os traigo la misma de antes, ¿vale? Sí, la tenía aquí, fíjate, no sé para qué me voy yo por los cerros de Úbeda, si ya tenía el ejemplo este que os ponía por aquí. Súper interesante, creo que a este nivel hemos entrado en paradigmas, que son importantes, ¿no? O sea, yo al final, en el camino que quiero de ayudaros a reforzar, a construir vuestra mirada ante los problemas, ¿no? Me parece que aquí hay mucha miga para reflexionar con tranquilidad, para aplicar, ¿vale? Luego entraremos a otro nivel del problem solving estratégico en otro vídeo, que es fantástico y formidable, que es las diferentes estrategias que nos regala el problem solving estratégico para ir probando ante diferentes situaciones y problemas, que van a ser un poco la aplicación de estas ideas en cosas concretas y tangibles, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y a todas.